Compatriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta velada de hoy, jueves 28 de la noche. Un verdadero privilegio cuando podemos presentar con ustedes un nuevo programa de la saga, hablando de historia con Enrique Encinosa. Para nosotros es un verdadero privilegio compartir con ustedes este momento, puesto de que involucra nuestras raíces, nuestra historia, las causas por las cuales estamos en este exilio. Para nosotros es un privilegio, si está con nosotros aquí por primera vez, por favor, le invitamos a que se suscriba y lo más importante, que active los algoritmos que permite la plataforma, como es la manito arriba, en la campana, esa gente que le van a permitir comunicarle a usted cuando estemos subiendo nuevos materiales. Muchísimas gracias, lo invitamos, por favor, comparta el programa y sin más dilaciones pasemos inmediatamente con Enrique Encinosa. Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias nuevamente por acompañarnos en esta velada de hoy, especial 8 de la noche, donde tenemos esta gran oportunidad de continuar con estas conversaciones de historia con Enrique Encinosa. Enrique, muy buenas noches, ¿cómo tú estás? Yo siempre bien. ¿Para qué quejarme? Nadie me hace caso. Buena aventura. Óyeme, el programa de la semana pasada y el anterior que hiciste con el Reynolds, yo aprendí muchísimas cosas de ahí que ignoraba. Y es importantísimo estos temas, vuelvo a redundar, que la gente no sé, vive en un limbo quizás de la temática de la forma de vida que tenemos nosotros aquí, pero es importante recalcar la importancia que tiene recordar estos temas. Así que todo tuyo. Bueno, pues como tú dijiste, estábamos hablando en los últimos programas, después que hablamos del clandestinaje, después que hablamos de Girón, de los cohetes, del final de la guerrilla, bueno, el casi final de la guerrilla. Y entonces estábamos hablando de la creación del Alfa y los desembarcos de Yarey por el RECE y el Alfa desembarcando a los grupos de Vicente Méndez y José Rodríguez Pérez. Pero bueno, después que hicimos eso, a mí un par de personas me llamaron y me dijeron, me gustó mucho, me emocionó mucho Vicente Méndez y su gente, tremendos tipos, bla, bla, bla. Me dijeron, pero dice, eso era ridículo, esa gente no podían ganar. Bueno, No. primero que nada, para la audiencia, hay que ver eso en el contexto del tiempo en que se vivió. ¿Ok? En los 60 se veía como algo muy probable hacer guerrillas. ¿Por qué? Porque habían existido guerrillas en todas las provincias contra Fidel Castro y habían durado 6 años, la mayor parte del tiempo con muy pocos suministros. Entonces sí había un historial de guerra y guerrillas y sinceramente el último guerrillero gana el Escambray en el 66. Y Vicente Méndez desembarca y Arey desembarca en el 69 y 70. O sea, estaba en la proximidad del tiempo, estaba dentro del marco. Y había gente que pensaba que sí, que si se había llevado a cabo una guerra de 6 años, ¿por qué no se podía llevar a cabo un renacimiento de esa guerra? Entonces lo que sucede es, eh, fíjate, voy a entrar un poco en lo que fue las últimas operaciones de las guerrillas en Cuba. En el 65, después del nombre de Marcinicú, después de la muerte de Cheito León, que se voló con una granada cuando estaba herido, eh, después de eso, lo que quedaban eran los grupos Blastardío y Luis Vargas. Y el último alzado en Cuba en esa época fue arrestado solo, porque ya no había más nadie, en el 1966, que fue Pepe Rebozo. No lo fusilaron, cumplió prisión
después vino para el exilio y lo último que supe de él es que estaba por Las Vegas. Ahora, en el frente norte, o sea, la zona de Corralillo, Sagua, todo lo que era el norte de la carretera central, incluyendo Matanzas, porque esta guerrilla, la guerrilla de Campitos, bueno, decían la guerrilla de Campitos, en realidad el jefe de toda la zona norte era su hijo, José Martí Campos Linares. Y Campitos, que no era tan viejo como decían, porque tenía 50 y pico de años, Ah, era el segundo jefe de esa guerrilla. Ahora, esa guerrilla que llegó a tener, ese frente tuvo que tener como 200 hombres. Y uno de ellos, dos de ellos, bueno, fueron como familia mía. Uno fue Agapito el Guapo Rivera y el otro Ramón Macho Ramos. Si Agapito, Agapito y Macho, los dos estuvieron en combate. Y Macho Ramos también hacía misiones especiales que con el tiempo con el tiempo, al principio Agapito lo resentía un poco, hubo una fricción entre ellos, porque Agapito decía que Macho Ramos se daba unas perdidas y desaparecía por semanas. Pero es que Macho Ramos, y Macho Ramos eso le dolió, pero fue una bobería, ¿ok? Fue un malentendimiento. Los dos eran superhombres. Y uno de los trabajos de Macho Ramos fue construir una cueva. Es más, él dijo que él aprendió a construir con una cueva y, y después aquí se dedicó a la construcción y le fue muy bien en el exilio. Y estas son palabras de Macho Ramos. Dice, la mejor cueva que teníamos fue una que preparamos en un labio de tierra a la orilla del río La Palma. La entrada estaba cubierta por una tapa de madera con maleza y uno podía estar casi parado sobre esa tapa sin darse cuenta que era una entrada a una cueva debajo de la tierra. Medía como 40 pies de ancho por casi 100 pies de largo. Era grande. claro. Ahí se podían esconder 20 o 30 hombres. Las paredes y el techo los reforzamos con maderas de cercas. Para ventilación teníamos unos tubos finitos que salían entre los arbustos y los troncos de los árboles. Una vez estábamos escondidos y la milicia llegó con perros buscando el rastro. Uno de los perros nos olió por uno de esos tubos de ventilación. Ladró mucho, pero el miliciano probablemente pensó que el perro le ladraba alguna lagartija en el árbol y siguieron rastreando. Dentro de la cueva teníamos un ventilador fabricado con partes de una bicicleta y todos nos turnábamos cada uno por minuto para trabajar la manigueta. En las cuevas tratábamos de dejar algunas provisiones para cuando llegáramos a escondernos, no pasar hambre. Con un cubo y una soga sacábamos agua del río abajo Mm. y botábamos los desperdicios. Nos alumbrábamos con velas o lámparas de luz brillante. Entonces, funcionando con la guerrilla del Frente Norte, que estaba José Martí Campos Linares de jefe, y Ramón Macho Ramos me dijo, José Martí Campos era un gran hombre, un gran cubano. Rompimos muchos cercos juntos. Uno de los encuentros más increíbles fue cuando rompimos un cerco entre Banagüises y San José. La milicia estaba por la línea del tren y por ahí pasaba el tren dos veces al amanecer y por la noche también. Y en esa zona había mucha arboleda y la línea del tren daba muchas vueltas sobre el terreno. Y cuando fuimos a cruzar el cerco, ellos tenían un caballo y el animal resopló y nos detectaron. Yeah. La balacera fue a quemar ropa y estaba muy oscuro y nos dimos hasta patadas y culatazos fajados con la milicia. Y en eso pasó el tren y por momentos alumbraba todo y después oscuridad absoluta. Y nos alumbraba y más oscuridad. Fue una noche terrible. A mí me hirieron esa noche en un muslo, pero pudimos romper el cerco. Este, Fíjate, Enrique, a colación a lo que tú estás diciendo,
y lo que te dijo o te comentó alguien de los que han referenciado el programa, de que si, ¿para qué hacer eso si ya estaba la idea de que eso no iba a pasar? Bueno, el término principal es la ilusión, es lo último, o la esperanza es lo último que la gente pierde. Y si la gente no hubiera hecho lo que hubiera hecho, el daño hubiera sido todavía peor en ese momento contra la gente que estaba tratando de conspirar. Y la otra parte de la historia es que cómo poder obviar esa historia que acaba de contar de lo de la cueva, el respirar con, tú sabes, con prácticamente con absorbente, pitillos, lo que sea, el aire, y la historia del perro. ¿Cómo se puede obviar eso? ¿Cómo se puede olvidar que las personas no sepan esa historia? Eso es primordial. Yo me estoy desayunando, almorzando y cenando con eso y creo que eso debe ser ponderado y debe ser subrayado y poner en visión de toda la gente. Por favor, señores, compartan el programa porque esta información que nos está dando o nos está regalando Enrique con todo su conocimiento no debe ser perdido. No, y déjame decirte, creo que se va a poner más interesante porque después que acabe con este, probablemente empecemos con el cambio de estrategia y la guerra por los caminos del mundo, que va a ser muy polémica. Pero bueno, regresemos. Ya el último grupo que quedaba, el de Martí Campos, eh, siguen en el proceso. Llega el punto, ¿ok? Que a Campitos le dicen el Majá. Ah, ¿No ve? Y le dicen el Majá porque los castristas admiten en uno de sus libros que ya al final de todo el proceso, cuando nada más que quedaban 14 alzados en toda esa zona del Frente del Norte, eh, en ese momento Campito rompió, según los castristas, 27 cercos en un mes. ah. Y por eso decían el Majá. Incluso había rumores de que si era santero y cambiaba de ser humano a lagartija o a Majá. Bueno, pero y el final llega y dice, y Ramón Macho Ramos me cuenta, y dice, todos los que quedábamos habíamos estado alzados por mucho tiempo. Yo llevaba 4 años alzado, mi hermano Lázaro también. Lázaro tenía una melena que le cubría la espalda, le decían el peludo. En ese momento solo quedábamos 14. El día 3 de septiembre de 64 fue el penúltimo cerco en la zona de los Arabos, Matanza. Aquello fue brutal. Nos mataron 9 hombres y nosotros les matamos a varios de ellos, no sé cuántos. Y en ese cerco muere nuestro jefe, José Martí Campos Linares, en combate. Muere el reino Echenique, que era tremendo hombre. Y ese día también perdí a mi hermano Lázaro Ramos, el peludo, que murió al romper el cerco, y a mi cuñado, Nivaldo Vega, que también murió. Y fue un momento muy duro. Al día siguiente vino el final de todo, el último cerco. Nosotros rompimos un cerco por donde mismo el LCB tenía su comandancia y nos vienen a acorralar en la zona de Río Piedras y Colón. Éramos 5. El viejo Campito, que no era tan viejo, tenía 57 años. Cayo Rivera, Chicho Campos, Pablito Finales y yo. Eran miles de milicianos y nosotros 5 hombres. Se formó el correteo de los tiros y muere Cayo en combate y muere Chicho, el hijo del viejo Campito. Imagínense, el viejo Campito había perdido a 2 hijos en 24 horas. Yo no lo vi, pero la milicia me dijo que Campito, herido, se suicidó en un campo de caña. Y eso es verdad. Ellos hubieran preferido matarlo en combate o capturarlo, pero el viejo no les dio el gusto. Pablito Finales y yo cruzamos una parte del cerco y nos encontrábamos al lado de una casa de campo abandonada donde había un sembradío de yuca y caña. Y en eso oímos como se acercaba una avioneta. Y Pablito me dice, macho, me voy a dar un tiro. Y yo le dije, no, vámonos que viene el avión. Y entré en el campo de caña y tan pronto entré, escuché un rafagazo. El avión pasó por arriba y yo pensé que le habían disparado a Pablito.
Salí del campo de caña para buscarlo y lo encontré boca arriba muerto. Se había dado un tiro por la barbilla. Yo seguí y me tendieron una emboscada y me tumbaron con una herida en el muslo de la pierna derecha que sangró abundantemente. Allí me capturaron. El que dirigió el cerco fue el comandante provincial. Y yo fui el último asado en la provincia de Matanzas. El último asado en caer. Así que regresemos de nuevo, o sea, a las operaciones de Yarey, etcétera, de Vicente Méndez y Rodríguez Pérez. Yep. Era un momento en, en que era factible, o por lo menos la gente pensaba que era factible, poder llevar a cabo una guerra de guerrilla. ¿No? Y yo creo que había ciertas razones para pensar en esa posibilidad en aquel momento. Pero la realidad era otra. Los castristas ahora tenían mejor, en los años que habían pasado, tenían mejores comunicaciones, Mm. tenían mejor armamento, No lo dudo. porque ya no eran en metralletas CZ checa que no tenían alcance ni puntería. Ahora ya el ejército castrista tenía K-47, tenía helicópteros que habían sido casi inexistentes en los primeros 4 o 5 años del proceso el revolucionario en Cuba. ¿Por qué? Porque simplemente Playa Girón, la aviación de la brigada destruyó casi toda la fuerza aérea castrista, menos por unos pocos aviones. Entonces, tendría que venir un cambio de estrategia. Y dentro del marco de los desembarcos de Yarey, Vicente Méndez y Rodríguez Pérez, vienen dos operaciones: la retención de los pescadores y un desembarco que nunca existió. ¿Ok? Y voy a empezar por ese. Nazario Sargent tuvo la brillante idea de que además de los desembarcos de Vicente Méndez y Rodríguez Pérez, él anunció que había habido un tercer desembarco del Alfa, Antonio Mena Ruiz. Y Mena Ruiz era en realidad, no existía. ¿Ok? Mena Ruiz era un miembro del Alfa, creo que era de California, con cara de guajiro, Mm. la piel rajada por el Ah, sol, flaco, y con una peluca y con un bigote falso y con un uniforme y un arma, ahí, ¿ok? Parecía otra persona. Y entonces Nazario también cogió fotos de entrenamientos del Alfa, donde en la mayoría de los casos se veía gente de espalda, ¿no? Moviéndose en un ah, cañaveral o en un entrenamiento por el monte. Y entonces, este era el grupo Mena Ruiz. Y lo que pasó que en Cuba empezaron a movilizar tropas, guardafronteras, ah, lanchas, avionetas, de todo. Y Mena Ruiz, por fin se dieron cuenta que todo había sido para hacerlos gastar gasolina y energía. Ahora, la retención de los pescadores, como dice Reynolds, o el secuestro de los pescadores, como dice el régimen castrista, toma lugar un par de semanas después del desembarco de Vicente Méndez. Y esto lo planea y lo ejecuta Reynolds ah, con el Ramón Orozco, que le decían el pirata, ¿eh? Y los hermanos Cabrera y alguien más, y hunden Juan Acuba y cerca de Caibarien, hunden dos barcos pesqueros de plataformas de, del régimen castrista y, mm, y capturan a los 11 pescadores y desaparecen. Todo el mundo desaparece. Desaparece Reynol, Orozco, los Cabrera y nadie sabe dónde están. Y entonces el Alfa lanza un ultimátum. Cambiamos los 11 pescadores por los sobrevivientes
de los desembarcos del Alfa que no han muerto en combate han sido fusilados. Y en ese momento el que no había sido fusilado, que había sido herido y capturado, era Luis Aurelio Nazario. ¿No? Era un cambio 11 por uno, ¿no? Pero no. El régimen castrista empezó a movilizar lanchas, barcos, Ujú. incluso penetraron en territorio guayamense. No encuentran las lanchas que se Sí, usaron para la operación, no encuentran a los pescadores. Y yo te voy a decir, yo no sé dónde los metieron, pero el que ha estado en las Bahamas tienen mucha callería, es 200 o 300 islotes, pero la realidad es que son muy pocos los que tienen agua potable, ¿ok? Estás hablando de Andrews, New Providence, vaya, Bimini, son muy pocos los que tienen agua potable claro. y muy pocos los que tienen un lugar donde esconderse, que si pasa un helicóptero Los que va a haber una lancha o dos lanchas o tres lanchas parqueadas y va a haber gente sentada en la playa. Ahora, nunca hubo intención de parte de Reynolds ni de ninguno del grupo de dañar o matar a los rehenes. Es más, todo el mundo comía lo mismo y no tenían tanta comida. O sea, una operación se pasan casi 2 semanas escondidos claro, para un grupo que quizás llegó a 20 personas entre los rescatados, entre los rehenes y los comandos. Requería agua potable, requería más que nada tremenda planificación. absoluto. ¿No? Y fue exitoso. Entonces, el día 18 de mayo del 70, eh, se dan cuenta que no va a haber un intercambio y que el régimen castrista no va a ceder. Y entonces ahí es donde Reynolds suelta a los pescadores en cerca de Cayo Williams y cerca de Andros, la isla Andros. Así que, pero todo ese proceso de, bueno, déjame decirte, perdóname que se me estaba olvidando aquí, todas estas operaciones del Alfa, las movilizaciones que causaron militarmente, toda la División 50 de Oriente se movilizó para Vicente Méndez y para Rodríguez Pérez. Y el hecho, no solo le causaron bajas al régimen, le causaron un gasto enorme y un gasto psicológico enorme. Y el régimen, por supuesto, usó eso como excusa para el fracaso de la zafra que nunca llegó a ser los 10 millones codiciados. Y que no Bam, iba a bam, ser, al principio todo el mundo lo sabía. bam, bam. Pero, ¿Cómo era que bueno, decían? Bam, no, el bam, régimen. las 10 toneladas. ¿No? Con la historia del bam, bam. La pregunta es, el canje 11 por uno. Lo soltaron. ¿Y el uno qué pasó? No, él murió fusilado. Esa era de la familia Sí, Sargent, y sí, lo dije el claro. otro día, los Sargent dieron mucho. Aurelio y Nazario fueron comandantes del segundo frente de Escambray contra Batista, y después fueron fundadores del Alfa. Y un pariente de ellos, el capitán Terranova, que le decían, había sido jefe de guerrillas en Santa Clara y fue capturado, herido y fusilado. Y dos de los hijos de Aurelio, Emilio, se infiltró en Cuba en ocasiones y fue preso en el 68 y cumplió prisión. Y Luis Aurelio, que era el segundo del grupo Vicente Méndez, era, bueno, fíjate, cuando te digo eran 11 por uno, quizás eran más de 11 por uno.
¿ok? Quizás eran más de 11 por más de uno, en el aspecto de que todavía no se sabía un número exacto de cuánta gente había Había. muerto en combate, cuántos habían sido fusilados, cuántos quedaban vivos, Claro. eh, pero sí se sabía que Luis Aurelio había sido herido y capturado. Y en el momento que se lleva a cabo la operación, esa era en realidad la única noticia que se sabía. Bueno, entonces todo eso va a llevar al exilio y a dentro de la isla, pero más que nada en el exilio, a un cambio de estrategia. Obviamente era problemático ahora hacer una guerra de guerrilla. ¿Por qué? Por la guerra de guerrilla, Rey de Bray, que no era buen guerrillero Mm. y no era buen ser humano, pero sí era buen analista, eh, dijo que la guerrilla en cualquier país del mundo tiene tres niveles de crecimiento. El nivel embriónico, Ujú. que es cuando un grupo de gente o entra en el país o se alza en el país, un grupo pequeño, y reúnen muchos combates, buscan maneras de hacer pequeñas acciones y de reclutar gente y crecer. Claro. La segunda etapa es el establecimiento de la guerrilla, cuando ya la guerrilla llega a ser una amenaza para un régimen y el régimen empieza a atacar y la guerrilla se dedica a sobrevivir. Claro. Y el tercero es cuando ya la guerrilla tiene la fuerza para empezar a atacar constantemente. Y esto nunca se pudo hacer después del proceso o sea, hacia el proceso de Yarey, Vicente Méndez, Rodríguez Pérez. ¿Por qué? Porque simplemente los castristas se habían dado cuenta que había que eliminar a cualquier foco antes de que empezara a crecer. Claro. Era como matar al feto, ¿no? Y entonces ellos caían con divisiones enteras, con el grupo, el cerco estándar, el triple cerco que fue enseñado en Cuba por dos españoles que habían sido peleados en la Guerra Civil Española y eran coroneles Ah, de las Fuerzas Especiales Rusas. El triple cerco en realidad era efectivo, ¿no? Y los triple secos estándar, o sea, no, el triple seco a Tomasito San Gil fue más grande, etcétera, pero el triple seco normal en operaciones eran 10 batallones, se usaban 10 batallones de 528 hombres cada uno. ah, O sea, tú estás hablando de 5.280 hombres para llevar a cabo un cerco, ¿no? Para llevar a cabo un cerco que en realidad lo que estabas atacando a ay, yo me 15 imagino hombres. 500 y pico de gente para un grupo a lo mejor de 50 máximo. No, fíjate, en los casos de estas infiltraciones, eran, Claro, claro, un grupo porque pequeño. eran una docena, eran Claro, 10, eran 11. ¿Por qué? Porque era más fácil claro. moverse en un bosque, moverse en una... Y había zonas en Cuba que eran factibles, ¿ok? La zona esa que va desde Victoria Las Tunas hasta Baracoa, toda esa costa, ahí hay o había, yo no sé ahora lo que hay, pero había decenas de millas cuadradas que era simplemente monte y bosque. Claro. Y entonces viene una serie de circunstancias en el exilio, las cuales se empieza a combinar la estrategia de el ataque comando con la estrategia de vamos a golpear al régimen castrista donde quiera que esté. Claro. Si hay una embajada en Australia, vamos a meterle mano. Si hay un diplomático en Londres, vamos a meterle mano.
Y así comienza la guerra por los caminos del mundo y posiblemente sea uno de los programas más... Uy, me puse los espejuelos y eso refleja la... Pero la guerra por los caminos del mundo es posiblemente uno de los programas, y posiblemente sean varios, de lo más efectivo que hubo por un tiempo contra el régimen castrista, ¿ok? Donde Yo se creo que llevaron sí. a cabo decenas de operaciones y nada más que hubo un muerto, un par de lisiados eh, y más nada. Y nos quedan 4 minutos. Yo creo que es interesante recalcar otra vez lo mismo. Estos temas son fundamentales. Hay que hacerlo llegar a tantas personas como podamos. Le invitamos. No tiene ningún compromiso. Si quiere, no lo haga, pero le quedará en su conciencia de que está en su mano poder transferir esta información a tantas personas como podamos. Bueno, los Eh, minutos que quedan, quiero decir, oye, mira que tengo un visitante aquí. ya usted sabe. Ah, imagínate. Que estos programas, tanto Candela con Enrique Encinosa como Hablando de Historia con Enrique Encinosa, se pueden ver en Rombo, no me ves, sí, en Rombo, en Telegram, en X, en True Social, en Signal, en YouTube y Facebook. Y los que quieran ver los programas antiguos de este tipo, si van a YouTube y ponen en search Enrique Encinosa, le van a salir todos los videos habidos y por haber que yo he llevado a cabo, incluso conferencias en la Universidad de Miami, un video en que habla de la historia del boxeo cubano, etcétera. Y los que quieran leer sobre la historia de los alzados en todas las provincias de Cuba, van a Google, ponen Héroes del Escambray Aquí lo estoy y poniendo en entonces pantalla eso los también. lleva a la página de futuro de cuba.org y ahí está el libro entero con fotos y todo, lo pueden leer y no le cuesta nada. Así que en la próxima, la guerra por los caminos del mundo. Me parece fantástico. Enrique, muchísimas gracias. De verdad que no tengo palabras con el agradecimiento, como siempre te digo. La esperanza es que la gente entienda cuál es el deseo de estos programas, transferir la información para que continúe. Me Y gusta, más que nada que entiendan el nivel de patriotismo, el nivel de nacionalismo, el nivel de, oye, cuando yo escucho que gente critica al exilio, este exilio ha dado más de 300 mártires que dejaron Miami para montarse en lancha y hacer cosas o con muy mala paga cuando les pagaban eh, o sin ninguna paga porque simplemente lo sentían. Y todos han sido gente que han estado dispuestos a morir. y, lo que, Además de esos 300 mártires, Lo que hay dijiste al miles. principio, lo que dijiste al principio, que la gente te dijo bla bla, que esa gente sabía que iba a haber, esa gente ganaron la gloria de haber servido a su patria y lo hicieron en amor, no esperando que le iban a pagar, porque eso ya tú sabes lo que acaba de decir ahí, sabemos por dónde es el camino, sino lo que dieron por la nación, obtuvieron la gloria. Y eso tiene valor. ¿Sí? Y déjame decirte, eh, cuando yo estaba, hace unos años, uno de mis hijos me dijo, viejo, hiciste 30, 40 años en la radio y televisión y entrevistaste a presidentes, a candidatos a presidente, a generales, artistas de cine, cantantes, de todo. No, y ahora a mí. No, me dijo, sí, no, a ti, tú eres más importante. Y entonces me dijo, ¿quién ha sido el más impactante? Le dije, una pila de guajiros. Una pila de guajiros. Han sido los que más me han impactado, más que ningún presidente, más que ningún candidato presidencial de cualquier país.
verdaderamente, ¿ok?, ese nivel de pureza, de Ah, patriotismo de los Vicente Méndez, de los San Gil, de Carretero, de los que murieron combatiendo en Girón, como Felipe Rodón, Gilberto Hernández, que tenía 17 años, ¿no? Y verdaderamente, ¿ok?, ante ese gigantesco patriotismo, y esa gente no, ninguno de los que se ha jugado el pellejo de esa manera merece ser vilipendiado. Es más, merecen ser tan respetados como cualquier mambique resucitada. nos quedamos en la raya. La gloria para todos ellos, para terminar. Gracias a ti, mis amigos. Que Dios reparta suerte. Nos vemos en el siguiente programa. No se lo pierdan. Compartan. Hasta la próxima. Bye. Combate, corred, hay a veces que la patria os contempla orgullosa, donde más una muerte gloriosa que morir por la patria es vivir. En cadenas libres vivir, en afrenta y oprobio sufrir, el clarín que escucha el sonido a las almas valientes correr. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave?